o que nadie se atrevió a susurrar, lo que parecía un rumor más de esos que se cocinan en las redes, es ahora la verdad más cruda y sin filtro. El secreto que estallará las redes en cuestión de horas. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de confianza, el único lugar donde la verdad y la emoción que vos buscás se encuentran cara a cara. Y mira que te lo dijimos. Te avisamos que mientras todos se peleaban por nombres que parecían imposibles, por negociaciones que se caían, el genio silencioso de Juan Román Riquelme estaba cocinando el bombazo más grande, el que va a redefinir el futuro de Boca Juniors para siempre. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate, porque los dos refuerzos tapados, los dos nombres que Román guardó bajo 7 llaves, ya no son un rumor. Es una realidad. Un hecho que se está negociando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera, y te lo podemos confirmar. La noticia que se filtra ahora, la que va a generar un debate infernal en cada rincón del país, es que Román no solo está pensando en un refuerzo para el medio, no solo quiere un 9 de jerarquía. No, Román está planeando la vuelta del hijo pródigo, el que se fue para hacer camino en Europa y ahora está de regreso. Hablamos de Eky Fernández. Pero el bombazo no termina ahí. Al mismo tiempo, en un movimiento que nadie vio venir, se está negociando la llegada de un delantero que es sinónimo de potencia, de gambeta, de gol. El colombiano que se metió en la mira de Riquelme en el momento justo, Roger Martínez. El regreso del guerrero, la novela de Eky Fernández. Empecemos por el regreso que todos soñaban, el pibe que se metió en el corazón de la gente con su garra, su entrega y su juego. Hablamos de Eky Fernández. Su nombre, que sonó en su momento como un posible refuerzo, ahora se confirmó como una operación real, una operación que se movió con un silencio brutal, un hermetismo que asusta. ¿Por qué un pibe que se fue a hacer camino en el mundo árabe, en una liga con un poderío económico que asusta, se desespera por regresar a Boca? La respuesta es simple, pero a la vez compleja. Según nuestras fuentes, Eky nunca se sintió cómodo en la cultura árabe, nunca se adaptó del todo. Muchos aseguran que la tensión con el cuerpo técnico y con los directivos del club era insostenible, y que el pibe, lejos de su familia, de su gente, de su casa, estaba con ganas de regresar. Pero lo más fuerte llegó cuando una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló el detalle que destrabó toda la operación. El plan de Riquelme es una jugada de ajedrez, un movimiento estratégico. Boca no va a pagar una cláusula de rescisión, porque no tiene que hacerlo. El plan de Román es hacer una jugada que beneficie a todos, una jugada win-win. La idea de Boca es traer a Eky a préstamo, con una opción de compra millonaria, pero con una cláusula que asusta. Boca le da a su club un porcentaje de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. La dirigencia de Boca, según lo que se filtró en las últimas horas, ya tiene el sí del jugador y de sus representantes, y ahora solo falta la firma. Muchos aseguran que el trato ya está cerrado, solo falta el anuncio oficial. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Eky es el mediocampista que le falta a Boca? El bombazo colombiano, el plan secreto por Roger Martínez. Y aquí es donde todo cambió, porque si el regreso de Eky Fernández es un sueño, la llegada de Roger Martínez es un verdadero bombazo. El colombiano, que se metió en la mira de Riquelme en el momento justo, es el plan secreto que nadie vio venir. La noticia de su posible llegada, que se cocinó en el más absoluto de los secretos, es una jugada arriesgada, una apuesta muy fuerte de Román que podría costarle muy caro. Pero el plan de Román es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan es, sobre todo, un plan deportivo. Boca necesita un delantero que sea sinónimo de potencia, de gambeta, de gol. Y Roger Martínez, con todos sus bemoles, es un jugador de ese calibre. La historia de Roger Martínez es la historia de un talento que se fue de Colombia para triunfar en Europa y que ahora, según nuestras fuentes, está en una liga que no lo tiene del todo conforme. Muchos aseguran que Roger no se siente valorado, que el club no le da el lugar que se merece y que está desesperado por regresar a Sudamérica. Y aquí es donde la jugada de Riquelme es maestra. Porque la negociación con el club de Roger Martínez es una jugada de ajedrez, un movimiento estratégico. Boca no va a pagar el total de la cláusula de rescisión del pibe, porque no tiene que hacerlo. El plan de Román es hacer una jugada que beneficie a todos, una jugada win-win. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase de Roger, un porcentaje que se adapte a su presupuesto, y dejarle al club europeo un porcentaje de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. La dirigencia de Boca ya se encuentra en Colombia, en una de las ciudades más importantes, y no es para pasear. Está negociando con el club de Roger y con sus representantes para cerrar el trato en las próximas horas.
Muchos aseguran que el trato ya está cerrado, solo falta la firma, y que el pibe ya se despidió de sus compañeros. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Riquelme, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el plan de Riquelme con Roger es una jugada genial o un riesgo calculado? El dilema del vestuario. La purga que se viene. ¿Y qué decir del dilema del vestuario? Porque la llegada de Eky Fernández y Roger Martínez generaría una verdadera purga. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de estas dos figuras, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular. Jugadores como Edinson Cavani, que tiene un contrato de élite, podría tener un socio que le ponga presión. ¿Y qué decir de Darío Benedetto, que sin lugar a dudas, con la llegada de Roger Martínez, quedaría relegado y sin lugar en el equipo titular? La purga es inminente. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Román, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Eky Fernández y Roger Martínez, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. Los jugadores están dispuestos a venir, la hinchada los ama y la dirigencia tiene la plata para traerlos. Por el otro, tiene la opinión de los clubes, que son una fuerza que puede mover montañas, que pueden influir en las decisiones, que pueden cambiar el curso de la historia. La decisión es salomónica. Lo que nadie se atrevió a susurrar en voz alta, lo que parecía un rumor más de esos que se cocinan en las redes, es ahora la verdad más cruda y sin filtro. El secreto que estallará las redes en cuestión de horas. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de confianza, el único lugar donde la verdad y la emoción que vos buscás se encuentran cara a cara. Y mira que te lo dijimos. Te avisamos que mientras todos se peleaban por nombres que parecían imposibles, por negociaciones que se caían, el genio silencioso de Juan Román Riquelme estaba cocinando el bombazo más grande, el que va a redefinir el futuro de Boca Juniors para siempre. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate, porque los dos refuerzos tapados, los dos nombres que Román guardó bajo 7 llaves, ya no son un rumor. Es una realidad. Un hecho que se está negociando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera, y te lo podemos confirmar. La noticia que se filtra ahora, la que va a generar un debate infernal en cada rincón del país, es que Román no solo está pensando en un refuerzo para el medio, no solo quiere un 9 de jerarquía. No, Román está planeando la vuelta del hijo pródigo, el que se fue para hacer camino en Europa y ahora está de regreso. Hablamos de Eky Fernández. Pero el bombazo no termina ahí. Al mismo tiempo, en un movimiento que nadie vio venir, se está negociando la llegada de un delantero que es sinónimo de potencia, de gambeta, de gol. El colombiano que se metió en la mira de Riquelme en el momento justo, Roger Martínez. El regreso del guerrero, la novela de Eky Fernández. Empecemos por el regreso que todos soñaban, el pibe que se metió en el corazón de la gente con su garra, su entrega y su juego. Hablamos de Eky Fernández. Su nombre, que sonó en su momento como un posible refuerzo, ahora se confirmó como una operación real, una operación que se movió con un silencio brutal, un hermetismo que asusta. ¿Por qué un pibe que se fue a hacer camino en el mundo árabe, en una liga con un poderío económico que asusta, se desespera por regresar a Boca? La respuesta es simple, pero a la vez compleja. Según nuestras fuentes, Eky nunca se sintió cómodo en la cultura árabe, nunca se adaptó del todo. Muchos aseguran que la tensión con el cuerpo técnico y con los directivos del club era insostenible, y que el pibe, lejos de su familia, de su gente, de su casa, estaba con ganas de regresar. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló el detalle que destrabó toda la operación. El plan de Riquelme es una jugada de ajedrez, un movimiento estratégico. Boca no va a pagar una cláusula de rescisión, porque no tiene que hacerlo. El plan de Román es hacer una jugada que beneficie a todos, una jugada win-win. La idea de Boca es traer a Eky a préstamo, con una opción de compra millonaria, pero con una cláusula que asusta. Boca le da a su club un porcentaje de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. La dirigencia de Boca, según lo que se filtró en las últimas horas, ya tiene el sí del jugador y de sus representantes, y ahora solo falta la firma. Muchos aseguran que el trato ya está cerrado, solo falta el anuncio oficial. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar,
Suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que X es el mediocampista que le falta a Boca? El bombazo colombiano. El plan secreto por Roger Martínez. Y aquí es donde todo cambió, porque si el regreso de X Fernández es un sueño, la llegada de Roger Martínez es un verdadero bombazo. El colombiano, que se metió en la mira de Riquelme en el momento justo, es el plan secreto que nadie vio venir. La noticia de su posible llegada, que se cocinó en el más absoluto de los secretos, es una jugada arriesgada, una apuesta muy fuerte de Román que podría costarle muy caro. Pero el plan de Román es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan es, sobre todo, un plan deportivo. Boca necesita un delantero que sea sinónimo de potencia, de gambeta, de gol. Y Roger Martínez, con todos sus bemoles, es un jugador de ese calibre. La historia de Roger Martínez es la historia de un talento que se fue de Colombia para triunfar en Europa y que ahora, según nuestras fuentes, está en una liga que no lo tiene del todo conforme. Muchos aseguran que Roger no se siente valorado, que el club no le da el lugar que se merece y que está desesperado por regresar a Sudamérica. Y aquí es donde la jugada de Riquelme es maestra. Porque la negociación con el club de Roger Martínez es una jugada de ajedrez, un movimiento estratégico. Boca no va a pagar el total de la cláusula de rescisión del pibe, porque no tiene que hacerlo. El plan de Román es hacer una jugada que beneficie a todos, una jugada win-win. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase de Roger, un porcentaje que se adapte a su presupuesto, y dejarle al club europeo un porcentaje de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. La dirigencia de Boca ya se encuentra en Colombia, en una de las ciudades más importantes, y no es para pasear. Está negociando con el club de Roger y con sus representantes para cerrar el trato en las próximas horas. Muchos aseguran que el trato ya está cerrado, solo falta la firma, y que el pibe ya se despidió de sus compañeros. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Riquelme, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el plan de Riquelme con Roger es una jugada genial o un riesgo calculado? El dilema del vestuario, la purga que se viene. ¿Y qué decir del dilema del vestuario? Porque la llegada de X Fernández y Roger Martínez generaría una verdadera purga. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de estas dos figuras, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular. Jugadores como Edinson Cavani, que tiene un contrato de élite, podría tener un socio que le ponga presión. ¿Y qué decir de Darío Benedetto, que sin lugar a dudas, con la llegada de Roger Martínez, quedaría relegado y sin lugar en el equipo titular? La purga es inminente. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Román, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan X Fernández y Roger Martínez, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. Los jugadores están dispuestos a venir, la hinchada los ama y la dirigencia tiene la plata para traerlos. Por el otro, tiene la opinión de los clubes, que son una fuerza que puede mover montañas, que pueden influir en las decisiones, que pueden cambiar el curso de la historia. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los dos, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara, si Boca logra traer a los dos, al mediocampista que la rompe y al delantero que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el mismo equipo? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a la oferta por un jugador, la decisión de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Román podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la jerarquía confirmada de X Fernández y la magia de Roger Martínez? ¿O del lado de los que aún no se animan a creer en este bombazo? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país.
Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors.